Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. En esta mañana estaré hablando de segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Aquellos que quieran una Biblia, levantan su mano. Tenemos Biblias también para aquellos que no han traído. Segunda de Corintios, en la caja, Gabriano también hay más, en la caja donde están los cajas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Segunda de Corintios es fácil porque está después de primera. Como el auto, metemos primera, después la segunda. Bueno, primera de Corintios y está segunda de Corintios también. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice: Pablo defiende su ministerio. Fíjese aquí ya como comenzamos. Pablo defendiendo lo que él hacía. Si él tenía que defender lo que él hacía es porque alguien le estaba acusando o porque alguien lo estaba difamando. Entonces él defiende su ministerio, defiende lo que él estaba haciendo. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué es esa palabra osado? A ver, alguien que pueda definir osado. ¿Qué es osado? Una persona osada. Una persona que tiene valentía, carácter. Dice: yo, estando presente con ustedes, soy humilde, pero por cartas les escribo osadamente. Les escribo con fuerza, les escribo con autoridad. Y dice: ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo dice: miren, yo soy humilde, tranquilo entre vosotros, pero cuando llegue, espero que no tenga que usar de mi osadía para hablar con ustedes, dice, porque hay algunos que están diciendo que yo hablo en la carne. ¡Wow! Entonces Pablo estaba defendiendo que su vida, estaba defendiendo su integridad, estaba defendiendo su ministerio. Ahora la pregunta es: ¿delante de quién la estaba defendiendo? ¿Delante de quién? A ver, ¿delante de quién? ¿A quién fue enviada esta carta? A la iglesia de Corinto. O sea, Pablo se estaba defendiendo dentro de la iglesia porque había personas que lo estaban acusando de que él se manejaba según la carne. ¿Y qué es manejarse según la carne? Andar según los principios de este mundo. Entonces, algunos estaban murmurando y hablando de Pablo y llenando la mente y el corazón de otros, diciéndole: mirá, Pablo hace esto y esto y esto. Estaban allí generando como un atropello delante de la vida de él. Y él dice: no sea que cuando llegue yo tenga que usar de mi osadía delante de él. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿no? Que es así, fíjese, esto es carne, por eso duele. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice: aunque yo esté en un cuerpo de carne, yo no milito, yo no camino y no ando según los deseos de mi propia carne. Sino que, a ver qué dice: porque las armas de nuestra, ¿qué? ¿Qué es un arma? Hoy iba a traer la escopeta, pero dije: no, sé que me metan preso porque llevo una escopeta a la iglesia. Eso es un arma. ¿Es algo que nos sirve para defendernos o sirve para atacar? Un arma, si es un instrumento, te sirve para defenderse o para atacar. Recuerden a Pablo hablando en Efesios capítulo 6, la armadura del Espíritu. Habla del yelmo, de la espada, del escudo de la fe. El escudo sirve para defendernos, pero la espada para contrarrestar el ataque del enemigo.
Y dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia, y cuando habla de milicia, está hablando de algo que tiene que ver con lo militar, gente de guerra. ¿Qué conmigo yo soy? Gente de guerra. Ahí está. Queridos hermanos, tenemos que entender en nuestra propia vida, así como dice el libro de Efesios capítulo 6, que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sí tenemos una lucha en la vida espiritual, tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra demonios del infierno. Tenemos esa lucha, hermanos. No es contra una persona, yo no tengo que ponerme a pelear con ella, ¿cómo es tu nombre? Bienvenida. ¿Cómo? Lara. Yo no tengo que ponerme a pelear contra Lara. Yo no tengo que ponerme a pelear contra una persona, porque mi lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino que mi lucha es espiritual. Porque somos espirituales. Tenemos un cuerpo de carne, pero no andamos según la carne, sino que andamos en una vida espiritual. Entonces, hermanos, cuando alguien viene y se queja contra nosotros, cuando alguien nos insulta, nosotros tenemos que usar que las armas espirituales que nosotros tenemos, no nuestras armas carnales, sino que nuestras armas espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Por ejemplo, cuando alguien viene y me insulta, el amor. ¿Cómo? Sí. El amor es un arma espiritual. ¿Cómo dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y el enojo dónde está? En la carne. Dice, ni deis lugar a quién. El diablo, amar, perdonar, restaurar, orar. Porque las armas de nuestra milicia, ese instrumento que tenemos para atacar y para defendernos, porque somos personas de guerra, dice la palabra, no son carnales. No son carnales. No son hechas de manos de hombre. Sino que dice la palabra, son poderosas en Dios. Diga conmigo, en Dios son poderosas. En Dios son poderosas. Dice, para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Queridos hermanos, las armas que tenemos no son hechas por manos humanas, no son de material de este mundo, son espirituales y son armas potentes. ¿Sabe por qué? Porque no se palpan, pero son peligrosas y eficaces. Tenemos armas que no se palpan, no como una ametralladora. Tenemos armas espirituales que no se palpan, pero que sí causan efecto. Estaba leyendo acerca de la guerra del Golfo en 1991 y mirando cómo atacaron. Y dice allí la historia que utilizaron aviones furtivos. Y ya me gustó, yo dije, ¿qué furtivo? Un avión furtivo es un avión que puede esconderse. Es un avión que cuando el radar envía la señal de radar, el avión la absorbe, pero también la repele. Esa onda del radar, ¿cómo hace? Pega pero sigue. Porque el radar lo que hace, ¿qué es? Encontrar algo contra que toca. Pero el avión furtivo, ¿qué tiene? La capacidad de poder absorber la onda que emite el radar y poder desviarla. Entonces, con aviones furtivos, con aviones que estaban escondidos, aviones que no lo podías
Llegaron hasta los lugares donde tenían que llegar y pudieron ser eficaces con sus armamentos. Yo al mirar esto decía, wow, Señor, así también son nuestras armas espirituales. Así también son. La oración que tú haces allí en tu cama, la oración que tú haces escondida en tu pieza, la oración que haces en tu patio, por tu casa, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, muchos no la ven. Pero sí son poderosas y son eficaces y van a traer resultados en el nombre de Jesús. Hay muchas acciones que como cristianos no se ven. Hay muchas cosas que hacemos que no se ven. Pero hermanos, que traen resultados. Por eso en esta mañana yo quiero animarte, querido hermano. Quiero animarte a que sigas orando, a que sigas usando el amor, a que sigas usando el perdón, a que sigas usando la misericordia en tu vida. Porque va a traer resultados. Va a traer resultados sobre aquel que tú aplicas y obras en el Espíritu, como dice la palabra. Si obras en Dios, ese arma que tú tienes es eficaz. Dice la palabra, son poderosas en Dios. Y esto está hablando de que nosotros debemos estar en Dios para poder utilizar esas armas. Si estamos apartados de Dios, no podremos tener eficacia en nuestro armamento. Pero estando en Dios, nuestras armas son poderosas. Sé que iba a decir amén en esta mañana. ¿Sabe que el mundo nos está llevando o nos quiere llevar? A que cada día vivamos tan rápido que no utilicemos, que nos olvidemos, que dejemos de lado nuestras armas espirituales. Pero cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que estamos en un mundo en que está lleno de tinieblas y de maldad. Y que nosotros no hemos sido llamados a este mundo, sino que hay un mundo para nosotros y es el reino de los cielos. Hemos sido llamados al reino de los cielos. Dice la palabra que estamos de paso por esta tierra. Por eso no podemos actuar como actúa esta tierra, sino que tenemos que actuar como actúa el reino de Dios. ¿Y cómo actúa el reino de Dios? Enviando a Jesús y por amor dio su propia vida, derramó su sangre, utilizó la misericordia, utilizó el perdón, diciendo, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Y de esa manera obtuvo eterna redención en los cielos para todo el pecador que se acerca a Jesucristo. Jesús no vino con armas. Jesús no vino a cortar las orejas, sino que cuando un discípulo cortó la oreja la sanó. No vino con armas materiales, no vino con armas de este mundo. Utilizó esas armas espirituales, la del reino de Dios, y logró muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Que hoy se habla de un antes de Cristo y un después de Cristo. Él marcó la historia para siempre. Nadie pudo marcar la historia para siempre. Solamente Jesús pudo marcar la historia para siempre. Y también un cambio en la humanidad en aquellos que creen en Él. Amén. La palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad, dice, para que seáis sanados. Y dice la oración eficaz del justo, que ¿puede poco? ¿Puede qué? Dígalo fuerte. Diga, Señor, yo tomo esa palabra. Libro de Santiago, yo tomo esa palabra, Señor. La oración del justo puede mucho, mi oración puede mucho. Puede mucho. En estos días le contaba por la radio que nació mi hija y estábamos en una situación en la que estábamos allí entre los horarios que pasaban y una beba que no se prendía la teta y tenía que tomar su leche, su alimento. Y ya estaban llevando niños allí con el mismo caso, el mismo problema, la misma situación. Y yo decía, Señor, no. Señor, en tu nombre, mi hija, no. Pero el tiempo se acercaba, las horas pasaban y si llegaban las 5 horas me las llevaban.
Y yo ahí con corazón de padre le decía, Señor, no es mi hija, es tu hija, no, Señor. ¿Y sabe qué? Ahí es donde nos sentimos tan chiquitos. En esos momentos en los cuales no podemos tener una respuesta como humanos es cuando nos sentimos tan chiquitos. Y usted puede tener dinero en su bolsillo, yo también lo tenía en ese momento, pero no podía hacer nada con mi dinero. Podemos tener capacidades de estudio, pero no podía hacer nada con mis capacidades de estudio. Nada podía hacer y me sentía tan chiquito y tan miserable. Pero ¿sabe qué? Había un arma, la oración. Yo decía, Señor, en tu nombre se prende, en tu nombre, Señor, en esta hora. Y antes de las 5 horas se prendió la luz. Amén. Y usted dice, pastor, eso sí, pero eso así como me pasó a mí, que me sentí tan chiquito, eso le puede pasar a usted en su situación, en su problema. Que en el momento donde las armas espirituales están a disposición de los hijos de Dios. El mundo no conoce las armas espirituales, pero usted tiene una ventaja. Aproveche y utilice las armas que Dios les ha dado. Aproveche las armas que el Señor les ha dado. Miraba allí Jericó, cuando las murallas de Jericó habían sido destruidas, cuando habían caído. Y podemos pensar en esa palabra, no es con fuerza, no es con ejército ni con espada, sino que es con quién, con el Santo Espíritu de Dios. Porque las murallas de Jericó no cayeron porque fueron flacos allí con martillo y le pidieron al hermano allí, el albañil, que lleve la herramienta y el pico para romper las paredes de la muralla. Sino que las murallas cayeron porque Dios lo había decretado, las murallas se cayeron porque Dios había hablado, las murallas se cayeron porque hubo un pueblo que obedeció y confió en esas armas que Dios les había dado. Y aquí Pablo dice que nuestras armas son tan poderosas y que sirven para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Fortalezas que se levantan ¿en dónde? En la mente y en el corazón y que van contraria al conocimiento de Dios. A veces nos indignamos, queridos hermanos, como cristianos. Nos indignamos ante cosas que suceden en este mundo. Nos indignamos ante leyes que suceden en este mundo, pero la palabra dice que no debemos actuar como el mundo, sino que debemos utilizar las armas que nosotros tenemos. Un arma tan importante, queridos hermanos, que nosotros tenemos, y ya voy a ir cerrando en esta mañana, es la oración. Pero también hay otro arma que es fundamental y es la verdad. La verdad, hermano. Y el príncipe de este mundo dice que actúa ¿con qué? Con la mentira. Pero en el reino de Dios actúa ¿con qué? Con la verdad. Y antes de hablar de la verdad de la palabra, debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿somos verdaderos? ¿Somos verdaderos o escondemos nuestras vidas? ¿Estamos siendo auténticos en nuestras vidas? Señor, yo quiero utilizar tu palabra, pero primeramente esa verdad tiene que hacer efecto en mi vida para yo poder tener esa palabra, esa autoridad para hablar de aquella palabra que me cambió, que me transformó. Hay un testimonio en mi vida que ha cambiado. La verdad de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Jesús es la verdad. Pero la palabra de Dios es verdad. Y también la palabra es espíritu, es un arma espiritual. La palabra de Dios es un arma espiritual, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Golpea que está al lado, decirle no te duermas. El diablo no quiere que escuches esto, El diablo no quiere que escuches esto porque son tus armas. Son con los que vos te defendés y con los que vos atacás. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 19.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tienen? Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo él. Y el pastor, algunas áreas nomás. Algunas áreas de este mundo están bajo la luz. ¿Qué dice la palabra? El mundo entero. Entero. Está bajo el maligno. No solo una parte, sino que el mundo entero. Pero diga usted, yo no soy de este mundo. Por eso no estoy encerrado ahí. Lo hemos dicho hoy, no somos de este mundo. Damos de paso. Pero en el mundo en que estamos transitando, dice la palabra, el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. El sistema está corrompido. Y aquellos que viven según este mundo, los designios de este mundo, están bajo la influencia del maligno. Querramos o no, queridos hermanos, el sistema está bajo el maligno, hermanos, y la gente está afectada. Por eso nosotros no podemos actuar delante de las personas de la misma manera que actúa el mundo. No podemos, porque no somos de este mundo. Sino que tenemos reglas, tenemos principios, tenemos armamentos que son del reino celestial. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios es verdad. Y ella nos ayuda a entender la realidad por la que estamos pasando. Ella nos ayuda a comprender lo que está sucediendo a nivel mundial. Nosotros somos realmente bendecidos, hermanos, a tener la palabra de Dios. Nosotros somos privilegiados al tener la palabra de Dios. Somos privilegiados, ¿sabe por qué? Porque al mirar la palabra de Dios, nosotros miramos hacia afuera y vemos cómo está el mundo, pero a través de lo que dice la palabra de Dios. Si no tuviésemos la palabra de Dios, dice Pablo, nos llamaban de locos, nos llamaban de cualquier cosa en nuestra vida. ¿Y cuántas personas llaman de locos a los cristianos? Claro que sí, porque no tienen la palabra de Dios. Porque si tuvieran la palabra de Dios, que es luz, que es vida, se darían cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y de los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. La palabra nos refleja cómo están las situaciones afuera. Nos refleja, nos habla. Nos dice por qué actúa el mundo de una manera u otra. Salmo 119, 105. A ver quién sabe lo que dice. Dale, a ver quién sabe. No importa quién. Lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies. Tu palabra. ¿Y lumbrera dónde? ¿Para qué necesito lumbrera? ¿Para qué necesito lámpara? Para ver. ¿Y por qué necesito para ver? Porque el mundo está en tinieblas y estoy caminando sobre el mundo. Yo me sorprendí al mirar y reflexionar en este salmo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara, me está alumbrando. Escuche, la palabra me está alumbrando y me está diciendo cómo está la situación. Yo puedo tener una visión clara a través de la palabra de Dios. Diga conmigo, yo puedo tener una visión clara a través de la palabra de Dios. Yo decía, ¿para qué necesito una linterna? ¿Para qué necesito una lámpara? Hablamos el viernes un poquito de eso en la radio. ¿Para qué necesito? La necesito cuando hay oscuridad. Porque si no tropiezo. La palabra de Dios
Dios nos ayuda a no tropezar, hermanos. Los consejos del Señor nos ayudan a no tropezar, a no caernos. Nos alumbra. Me acordaba de las 10 vírgenes. ¿Qué tenían las 10 vírgenes? Lámpara. Yo decía, porque todos tienen lámpara, ahora se me hizo luz y que todo el mundo tiene lámpara. Cuando Jesús habló de la lámpara. ¿Por qué? Porque hay oscuridad, porque hay tinieblas. Pero nosotros, teniendo la palabra de Dios, somos privilegiados porque tenemos que lámpara. Si tenemos al Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, si lo buscamos, Él nos va a dar el aceite para que nuestras lámparas sigan siempre encendidas. Amén. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también dijo que vosotros sois la ¿qué? ¿La qué? Del mundo. ¿Y para qué quiere luz el mundo? Hoy está en tiniebla. Usted es una lámpara. Con todo el respeto. Usted es una lámpara. Es una lámpara. Y hay muchos que todavía están en tinieblas. Yo soy una lámpara, usted es una lámpara. La palabra es la luz, la lámpara. El Espíritu es el aceite que viene y nos renueva cada día para que podamos alumbrar cada día más. Pastor, ¿qué quiere decir en esta mañana? Quiero decir que tenemos que alumbrar. Que tenemos que alumbrar utilizando las armas de nuestra milicia. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿En dónde? En el corazón y en la mente de las personas. Pablo dijo, yo voy a ir a la iglesia, voy a hablar con osadía, utilizando las armas de nuestra milicia. ¿Para qué? Para romper todo pensamiento, para romper lo que creen en el corazón. Se va a derribar. Y con las armas de nuestra milicia, queridos hermanos, nosotros tenemos que ganar almas. Amén. Amén. Con las armas de nuestra milicia tenemos que ganar almas. Amén. Con la luz de la palabra, con la oración, con el amor, con la verdad, con la misericordia. Tenemos que ganar. Cuando Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta, le dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Y le dice, haz obra de evangelista. Amén. Cumple tu ministerio. El cumplir nuestro ministerio. Pastor, yo no soy evangelista, sí, pero soy una lámpara. Señor, a mí me gusta más enseñar, no me importa, somos una lámpara igual. Todos somos lámparas y todos tenemos la misión de ganar almas. Está el ministerio aparte. Pero todos, cada uno de nosotros donde estamos, tenemos que ser luz. En nuestro trabajo, en la escuela, en el colegio, en la facultad, tenemos que ser luz. Porque ya basta de tanta tiniebla de este mundo. ¿Para qué vamos a agregar más tinieblas al mundo? Seamos luz. Seamos luz en este tiempo. El Señor nos llamó a ser luz. Él dijo, ustedes son. No dijo ustedes si quieren, dijo ustedes son. Le dijo a sus discípulos, ustedes son. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana. ¿Cuántos creen que son lámparas? Amén. Dice la palabra,
¿Cómo pues invocarán a aquel del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas o buenas noticias, las buenas noticias de salvación. ¿Sabe qué, hermano? Yo en esta mañana no solamente quiero quedarme con esta palabra, sino que también quiero desafiarte en esta mañana. Quiero que te vayas con un desafío. ¿Cuántos son lámparas? Amén. ¿Cuántos quieren alumbrar? Amén. Yo quiero que te vayas con un desafío en esta mañana. Aleluya. Baja tu mano, baja tu mano. El desafío va a ser que en esta semana vas a ir a visitar a algún amigo conocido que no conoce a Cristo. Vas a actuar con misericordia, con verdad. Vas a pedir al Espíritu Santo en oración. Vas a orar primero por esa persona. En esta semana le vas a visitar. Y les vas a hablar de que hay un camino de luz. Y que es Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Yo quiero que levantes la mano si en esta mañana realmente te comprometes a este desafío. Aquellos que se comprometen a este desafío de decirle, Señor, yo quiero ser lámpara y en esta semana, Señor, voy a buscar ese aceite de tu presencia y voy a alumbrar a algún amigo, un conocido, algún familiar, le voy a hablar de ti, Señor. Dios te bendiga, 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 te bendiga, te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay muchísimas manos levantadas. Hay muchas almas por ganar. Amén. Declaramos salvación en el nombre de Jesús. Sobre aquellas personas que Dios pone en tu corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos por aquellas personas que tú estás poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Oramos, Señor, para que ellos puedan creer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tu unción pudre el yugo, que tu presencia, Señor, rompe ataduras, Señor. Y por eso en esta mañana bendecimos a aquellas personas, Señor. En el nombre de Jesús, declarando salvación, Señor. Declarando libertad sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, tú nos dices las armas de la oración, nos dices las armas de la palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que las fortalezas se caen, Señor. Que los pensamientos contrarios, Señor, contrarios al conocimiento tuyo, contrarios al conocimiento de tu verdad, sobre esa persona se caen en el nombre de Jesús y tienen corazones abiertos para recibir el Evangelio, buenas noticias, palabras